tiene una jerarquía, tiene una organización específica, hay un líder, por decir así, y hay distintos tipos de organismos dentro del mismo, dentro de la misma institución supranacional. Entonces, a eso le denominamos organismos internacionales. Hay distintos tipos de organismos internacionales. Les voy comentando un poquito. Hay organismos internacionales que son a nivel universal, es decir, mundial, como es el caso de la ONU, que vamos a ver el primer caso ahorita. Hay otros que son de forma regional, como la Unión Europea o la CELAC o la UNASUR, que también son distintos organismos de la misma definición, supranacionales, pero de forma regional. Ahora, en este caso, lo que les había comentado de la ONU, de la Unión Europea y otros, tienen que ver con organismos de tipo político. Es decir, hay una organización jerárquica dentro de lo que es estas organizaciones. Pero hay otras organizaciones que son simplemente instituciones económicas. El claro ejemplo, el Mercosur. El Mercosur, por ejemplo, ahorita vamos a ir detallando eso, son países de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, pero solamente se relacionan, se alinean en términos económicos entre los países. No tienen ningún tipo de jerarquía para poder desarrollar algún tipo de política. Lo único que hacen es unirse, relacionarse en cuestiones comerciales, compra y venta de artículos, compra y venta de mercancías de un país a otro con bajos aranceles, es decir, con bajos impuestos para cada uno de los que están en el grupo. Un ejemplito les doy. Para vender, por decir, algún producto X de Brasil hacia la Argentina, el producto X va a valer muy barato para los argentinos. En cambio, si Brasil le vende, por decir así, a Chile, que no está dentro del grupo, le va a costar muchísimo más caro a Chile conseguir el mismo producto que a la Argentina. Entonces, ese tipo de instituciones hace simplemente una relación comercial, económica, que mejora la relación entre esos países. Listo. Entonces, a eso se desarrolla, a eso se hace, a eso se va denominando entonces los organismos internacionales de esos tipos. Otro tipo de organismo internacional también tiene que ver con la cuestión militar, por ejemplo. Y el caso ejemplar es la OTAN. La OTAN, por ejemplo, es un ámbito, como ustedes ya saben, netamente militar, de estrategia, como dicen ellos, de defensa militar. Ahí está incluido 29 países, por ejemplo, y entre ellos van desarrollando cualquier tipo de política, ya no comercial, ya no política, sino netamente de defensa, y en este caso, un ejemplo bien clarito es el que estamos viviendo desde el año 2022, año 2023, que es el caso de la guerra contra Ucrania. En el caso de Ucrania, por ejemplo, la OTAN está apoyando a este país de forma que, al parecer, y hay muchos analistas que dicen esto, la OTAN se está peleando con Rusia, con la Federación Rusa en la actualidad. Entonces, de esa manera es que se desarrollan distintos tipos de organismos internacionales. Listo. Ahora sí, vamos a el primer tipo de organismo internacional, la ONU. Anótense, ya todos conocen la ONU. ¿Qué significa la ONU? Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas. Ahora, sus siglas no solamente aparecen de la forma como están observando ustedes, ONU, que en castellano se sobreentiende lo que les decía, Organización de Naciones Unidas, sino que también sus siglas están de esta manera, pueden anotarlo, doble N y W. Entonces, ¿qué significa? Naciones Unidas, pero están momentos ahí simplemente sin la O al inicio, sin nombrarle como organización, sino directamente Naciones Unidas. Vamos con un primer detalle que tiene que ver con su historia.
En el caso de la historia de la Organización de las Naciones Unidas, antes de que anoten cualquier detalle, les voy nombrando en qué contexto nace lo que se denomina hoy por hoy la Organización de Naciones Unidas. El nombre era Sociedad de Naciones. Anótense ese primer detalle. No se llamaba ONU, se llamaba Sociedad de Naciones. Entre paréntesis van a colocar ahí al ladito, en francés. Es decir, la palabrita entre paréntesis ahí colocan en francés, así literal como le estoy diciendo. En francés se llamaba entonces Sociedad de Naciones, Sociedad de Naciones. En el caso del inglés, anótense, se llamaba Liga de las Naciones. O sea, es la misma organización, solo que tenía dos nombres. En francés se le decía Sociedad de Naciones y en inglés se le decía Liga de las Naciones. ¿Cuándo nace este organismo llamado Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones? El 28 de junio, anótense la fecha, sumamente importante por un detalle que ahorita les voy a ir relacionando. 28 de junio del año 1919. Otra vez, 28 de junio del año 1919. Ahora sí, a modo de contexto, les voy contando. Muy rapidito. En el año 1914, en una fecha que era la misma, 28 de junio de 1914, habían asesinado a un personaje llamado el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. Este personaje, al ser asesinado, esa fecha marca el inicio de la Primera Guerra Mundial. Se desarrolla la Primera Guerra Mundial y termina la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre del 18, 11 de noviembre de 1918. Cuando termina en 1918 y los alemanes se rinden, el tratado de rendición para los alemanes se va desarrollando en los meses siguientes, diciembre, enero, febrero, etcétera, y el tratado final se firma justamente en la fecha que les he mencionado, 28 de junio de 1919. Ese día se firma, anótense, el Tratado de Versalles. Así se lo conoce, Tratado de Versalles. Con este Tratado de Versalles, los alemanes lamentablemente van a perder toda una jerarquía económica militar. Luego les voy a ir explicando y les voy aclarando el detallito. Cuando son derrotados los alemanes y se firma el Tratado de Versalles, de inmediato también en el tratado se tiene la idea de crear un organismo, que es esta de la Sociedad de Naciones, para simplemente la paz mundial. Entonces, fíjense, la consecuencia de la Primera Guerra Mundial es entonces la creación de la Sociedad de Naciones. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, lamentablemente el Tratado de Versalles es tan duro para los alemanes que le quitan territorio a los alemanes, rico en oro, le van a quitar la posibilidad de crear armamento militar, es decir, le van a cerrar fábricas, y tercero, le van a decir que tiene que pagar daños y perjuicios de la Primera Guerra Mundial, es decir, tiene que pagar o indemnizar a todos los países por lo que ha sucedido en la Primera Guerra Mundial. Entonces, muy costoso para los alemanes. Eso lamentablemente hace posible la Segunda Guerra Mundial. Cuando se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, en el 1 de septiembre del 39, con la invasión a Polonia, y termina en 1945, para esa fecha, para ese año, 1945, también se va a ir cambiando lo que va a ser la Sociedad de Naciones. Por eso están viendo ahí la fecha, ahora sí anótense ahí en sus apuntes, 24 de octubre del año 1945, de forma oficial se cambia el nombre. Antes se llamaba, les vuelvo a repetir, Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, y para el 24 de octubre de 1945, ahora sí tiene oficialmente el nombre de Organización de Naciones Unidas. Entonces, como están viendo, producto de la Primera Guerra Mundial, nace un organismo internacional. Producto de la Segunda Guerra Mundial, nace
este mismo organismo internacional, pero con el cambio de nombre. Ahí está. Entonces, ya tenemos un poquito la idea de lo que ha sucedido en el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la creación de este organismo internacional. Ahora, en el caso de la Primera Guerra Mundial, para ir terminando, se llamaba en francés y en inglés Sociedad de Naciones y Liga de las Naciones, porque son los únicos dos ganadores de la Primera Guerra Mundial. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, no solamente es Francia e Inglaterra, anótense, los 5 países ganadores de la Segunda Guerra Mundial que posibilitan la creación de la ONU son Estados Unidos, anótense la lista de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, les vuelvo a repetir, la URSS, es decir, la Unión Soviética, lo que era la URSS, URSS, la URSS, Francia, Gran Bretaña, es decir, los ingleses, Gran Bretaña, y China. Son los 5 países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Como ya les estoy contando un poquito el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la consecuencia ustedes ya deben estar armando en su mente. Con razón son las superpotencias en la actualidad, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, los europeos, y China son las potencias mundiales que estamos viendo en estos años, 2020 para adelante, que se están disputando el poderío a nivel mundial. Entonces, ahí está, ya tenemos un poquito el contexto de su historia. Así nació entonces las Naciones Unidas. Yo sé que ya la han sacado capturita, esa es la bandera de las Naciones Unidas, simplemente es el planeta visto desde la perspectiva del Ártico, desde arriba, con hojas de laurel, ¿no? Entonces, ahí está. Otro detalle importante va a ser el número de países con los cuales se ha creado la ONU. Anótense, 51 países. 51 países son, entonces, los que ratifican la creación de este organismo internacional. Decimos ratificación, no decimos creación, sino ratificación. Como ya habíamos dicho, existía ya el organismo como tal con otro nombre. Entonces, lo único que están haciendo es 51 países ratificando la continuidad de este organismo, pero con otro nombre. En la actualidad, ¿cuántos países tiene reconocidos la ONU? 193 estados. 193 estados. Año 2023, entonces, hace momentitos atrás nomás estaba revisando la página de la ONU y dice que hasta el día de hoy tenemos reconocidos 193 estados. Hay algunos países o estados que son observadores. ¿Qué quiere decir esto? Que en el planeta no solamente hay 193 países, hay muchos más países, pero estos países, por X o Z motivo, no están incorporados como miembros dentro de la ONU. Anótense algunos de estos miembros, de algunos de estos estados que no son parte de la ONU. Primero, la Ciudad del Vaticano. Estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Quién es su presidente? Pues al que le llaman Papa. Es decir, la Iglesia Católica es una organización que está ahí en Europa, al interior de Italia. Es una región muy pequeñita, si no me equivoco, alrededor de 2.000 personas que viven ahí al interior del Vaticano. Y su presidente, como les vuelvo a repetir, le llaman Papa. Es el Papa de la Iglesia Católica. Entonces, ellos son un Estado independiente. El Papa es el que va gobernando a esa pequeña región. No son parte de la ONU. Dato muy curioso, no son observadores, es decir, puede que en algún momento sean miembros de la ONU, pero hasta el momento simplemente están de observadores. No firman documentos, no aceptan ningún detalle acerca de la ONU. Otro va a ser el Orden de Malta, así se llama el país, el Orden de Malta. Es un país que está muy cerca también, si no me equivoco, de Italia, la Orden de Malta. Tampoco es Estado miembro.
Otro, el Estado palestino. El Estado palestino. Ya tal vez algunos habrán escuchado hablar de Palestina. Es una región que estaba ocupando lo que es Israel hace varios años atrás. Y cuando, gracias al Señor, se funda Israel en el año 1948, pues los judíos retornan a su país de origen, que bíblicamente e históricamente es el sector de Israel en la actualidad, y el grupito denominado palestinos, ¿qué es lo que hacen? Que son árabes por si acaso. Estos palestinos se van excluyendo del territorio, por decir así, y al final tratan de hacer una organización política, social, económica, creando un Estado llamado el Estado palestino. Pero como tal no está reconocido, o por lo menos hace unos años atrás no estaba reconocido por la ONU, simplemente los palestinos eran un grupo de personas, y ahora en la actualidad más o menos les están dando la posibilidad de creación del Estado palestino, pero todavía no son directos miembros de la ONU. Y finalmente vamos con otro detalle, el Sahara Occidental. Lo que hace tiempito hemos visto con África, ¿no ve? La parte desértica de África. Entonces anótense, el Sahara, una H intermedia ahí. S-A, H intermedia, A-R-A. Sahara Occidental, así se llama esa región. Ellos también son un estado, pero no son independientes. Está administrado por España. Entonces, al estar administrado por otro país, lamentablemente este país o esta región no es parte directa de la ONU. Y así como les he mencionado del Sahara Occidental, podemos mencionar también las Guyanas francesas aquí en Sudamérica, o Puerto Rico, que es un país, pero que es dependiente de Estados Unidos, y otros más, muchas islas en América Latina y el Caribe que no son independientes, sino que dependen de Gran Bretaña o dependen de Francia o dependen de algún otro país o potencia internacional. Son países, pero que no son independientes y por ese motivo no están dentro de lo que va a ser los miembros de las Naciones Unidas. Listo. Otro de los detalles importantes de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la finalidad? Anótense como subtítulo, si quieren ustedes, objetivos de la ONU. Objetivos de la ONU. Los objetivos de las Naciones Unidas es la paz y seguridad mundial. Paz y seguridad mundial. Fíjense, desde la finalización de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, entonces este organismo internacional había estado destinado para la paz y seguridad del mundo entero. Primer objetivo. Segundo objetivo, la relación de amistad entre países. Anótense el segundo objetivo. Relación de amistad entre países. O sea, en otras palabras, la ONU va a cooperar para que la relación entre países se haga de forma equilibrada, si quieren, en condiciones de igualdad y no en conflicto entre países. Entonces, para eso había servido la ONU también. Tercero, solucionar problemas globales. Fíjense, ese es otro objetivo, solucionar problemas globales. No está diciendo problemas simplemente de un continente o de un país, sino a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier problema internacional tiene que tratar de resolverlo la ONU. Por eso van a ver en noticieros internacionales muchas veces al secretario general de la ONU tratando de alarmar a los presidentes, diciéndoles traten de solucionar algo para el cambio climático. El cambio climático se está acercando hasta el punto cero en el cual ya no va a haber marcha atrás, se dice, por ese motivo está constantemente haciendo todo tipo de conferencias o, ¿cómo se llama esto? Tratando de desarrollar acuerdos a nivel internacional. Otro de los ejemplos acerca de la solución de los problemas globales es el COVID, por ejemplo, COVID-19. Al secretario general se lo ha visto constantemente haciendo distintos tipos de conferencias en la televisión para decir si continúan, si tratan de resolver el problema a nivel mundial.
Entonces son ejemplitos para solución de estos problemas. Listo. Vamos con otro aspecto importante en el caso de la ONU. Anótense como subtítulo sede de la ONU. Ya muchos conocen que la sede de la ONU está en Nueva York. Como están observando, ahí está. Esa es la sede de la ONU. Está ubicado en los Estados Unidos, aquí en el continente americano, específicamente en la ciudad de Nueva York. Casi todo mundo conoce que la ONU está aquí en Estados Unidos. Lo que desconocemos es que la ONU en realidad tiene 4 sedes mundiales. Esta es la primera, no es la más importante, por si acaso, es una de las 4 sedes de la ONU. La otra va a ser en Suiza, en Europa, específicamente en la ciudad de Ginebra, anótense. Ahí está entonces la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, en Europa. Entonces ya tenemos a América y Europa como continentes que tienen o contienen la sede de la ONU. Los otros 2 son África y otra vez Europa. En el caso de Kenia, fíjense, la ciudad se llama Nairobi. Está ubicado en Kenia, en el África. Ahí pueden ver la imagen, la fotografía justamente de Kenia, en el extremo oeste del continente africano. Entonces, ahí tienen otra sede. Que lamentablemente un poquito por ser el continente africano, tal vez, no se tienen ni siquiera imágenes de la sede de Kenia en África. He ido buscando algunas imágenes, como ya les he mostrado, tanto de Estados Unidos como de Suiza. Sí tienen imágenes, pero en el caso de Kenia no. Ahí está Viena, es otro de las ciudades en las cuales también está la 4ª sede de la ONU, en Austria, en Europa también. Entonces, si vemos desde la perspectiva de los continentes, Europa tiene 2 sedes de la ONU, América solo tiene una y África también una. El continente asiático y oceánico no tienen ninguna sede de la ONU. Muy curioso, tal vez tiene que ver porque no ha habido una guerra mundial tan dura, por decir así, en los países de Medio Oriente y de Asia. Estoy hablando de Afganistán, Irán, Irak, Israel, Egipto y demás. Tal vez posiblemente no ha habido una guerra muy dura, por eso es que no tiene una sede. Y en el caso de Oceanía, mucho peor, no ha habido, han sido parte de la Segunda Guerra Mundial, pero no han sido directamente países en conflicto entre ellos. Listo, ese es otro dato de la ONU. Vamos con otro dato más que tiene que ver con el caso de la organización que tiene las Naciones Unidas. Vamos a ir anotando un primer detalle. Anoten como subtítulo organización, es decir, Organización de las Naciones Unidas. Organización. A la cabeza, ¿quién está dentro de todo? No es el personaje que están viendo. Anótense, número 1, la Asamblea General. La Asamblea General. Cuando decimos la Asamblea General, ¿qué quiere decir? Estamos refiriendo a los 193 países que se reúnen en una asamblea, es decir, en una reunión, van desarrollando puntos acerca de conflictos mundiales, guerras, pandemias, sobre recursos de derechos humanos, recursos económicos, etcétera. Cualquier detalle, son los 193 países que se reúnen en una conferencia y van votando al estilo de los diputados y senadores, van votando sobre un punto X, es decir, pueden decir, tratemos de resolver el tema del COVID-19 y los 193 países reunidos van a votar si van a combatir o no combatir el COVID-19. Entonces, es más o menos así, es el más alto nivel la Asamblea General. Todos los países están representados en cuanto a estos 193. El segundo, el Consejo de Seguridad. Anótense, número 2, Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de la ONU
simboliza la posibilidad de que no haya conflictos, guerras mundiales. ¿Y quiénes son parte permanente del Consejo de Seguridad? Van a ser los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Los que ya hemos mencionado hace unos momentos atrás. Hemos dicho Estados Unidos, la URSS. La URSS ya no existe, la Unión Soviética ya no existe. Entonces, en vez de ella está Rusia, está China, está Gran Bretaña y está Francia. Esos son los 5 países, les vuelvo a repetir, que son países permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Qué quiere decir ser país permanente? Imagínense, por un detalle, un ejemplo. Estados Unidos, aunque nunca se acepta por el 100%, pero más o menos es la explicación que se da. Si uno de los países, si dentro de los 5 países, los otros 190 y 180 y tanto que van a estar también dentro de la asamblea, hay un momento en el cual, por ejemplo, se pregunta si puede Estados Unidos intervenir, por ejemplo, Irak. Ha habido una guerra, la guerra del Golfo Pérsico en el año 1991. Imagínense, se pregunta a toditos los de la asamblea si Estados Unidos puede atacar Irak. La mayoría de los países puede estar en contra. Fíjense, la mayoría de los países de los 193 en total puede estar en contra, puede votar en contra del ataque hacia Irak. Pero simplemente si los 5 están aceptando el ataque, se hace. O puede ser al revés. Los otros países están en contra del ataque, están a favor del ataque, pero basta uno de estos 5, por decir China, no acepta el ataque, pues no tiene que hacerse. Eso es ser parte permanente del Consejo de Seguridad. Ahora, el Consejo de Seguridad no lo manejan los 5, aparentemente, ¿no? Son los 5 más importantes, pero no son los que son constantemente los presidentes de la sala, sino que eligen distintos tipos de países. Por ejemplo, el año 2019, si no me equivoco, 2018, 2019, si no me equivoco, Venezuela era presidente del Consejo de Seguridad. El año 2020-21, si no me equivoco, tal vez me estoy equivocando los años, ha sido Bolivia, ha sido presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero ahí más como mediador que otra cosa, ¿no? Hemos dicho, no son de peso, lamentablemente, a veces los otros países, sino salvo estos 5. Listo, entonces la jerarquía está Asamblea General, número 2, Consejo de Seguridad, y ahora sí, anótense número 3, Secretaría General. Ahí está, lo estamos observando entonces al Secretario General de la ONU. Como están observando, es en realidad la cabeza visible, el rostro visible de la ONU. Alguna vez, tal vez lo han visto ustedes, los que les encanta ver un poco de noticia internacional sobre geopolítica y demás, se muestra siempre él. Cada vez que la ONU tiene que ver algo sobre el calentamiento global, el COVID o problemas como Ucrania y Rusia, entonces sale Antonio Guterres a hablar acerca del tema. Y ese es su nombre, justamente, es portugués por si acaso, Antonio Guterres. Uno en castellano podría decir Antonio Gutiérrez, ¿no? Pero en portugués es Guterres. Portugués, les vuelvo a repetir, lo van a anotar por ahí. Y ha sido nombrado desde el 2017. Los secretarios generales de la ONU entonces pueden estar un tiempo específico, año 2017, fíjense. Alrededor de 2 años o 3 años tendría que haber estado el personaje como secretario de la ONU y luego se tendría la posibilidad de cambiar, pero justo cuando fue 2018, 2019, finalizó el año con un COVID desde China y lamentablemente entonces el año 2020 no hubo ningún tipo de reunión. Se ha llegado a volverlo a nombrar el año 2021 a este personaje y continúa 2022, 2023, posiblemente al año o finales de este año veamos la posibilidad, tal vez, de cambio del secretario general de la ONU. Habría que ver y hay que estar atentos a eso. Entonces, Antonio Guterres es el personaje principal. Antes de pasar a esto,
vamos a hablar de otro detalle importante. Una vez que se reúnen los 193 países, ya sea en asamblea, o ya sea en Consejo de Seguridad, o ya sea por intermedio del secretario general, los documentos que se firman, las resoluciones que se firman, anótense los idiomas en los cuales se van a poder explicar todos los temas que va a tratar la ONU. Son 6 los idiomas permanentes que se utilizan y a veces utilizan incluso 9 idiomas. Les voy nombrando los 6 primeros que son los más importantes. Anótense: inglés, ese es el idioma que se utiliza en todos los documentos y tiene distintos tipos de copia. Anótense número 2, en ruso. Número 3, francés. Español. Árabe. Y chino mandarín. Es el idioma chino el que se utiliza. Así se le llama. Chino mandarín. Fíjense, esos son los 6 idiomas en los cuales todos los documentos de la ONU están establecidos como resoluciones, firmados seguramente con los secretarios, con los representantes de cada país. Pero les vuelvo a repetir, a veces hay momentos en los cuales utilizan incluso 9, entonces les voy dictando los 3 últimos, que es el portugués. Eso lo van a anotar a un costadito. Los 6 primeros son los más importantes. Solo en ocasiones se utiliza el portugués. Segundo idioma, el suajili. Otra vez les repito, suajili. Tal como se escucha, con J. Suajili. Y el bengalí. El último idioma se llama bengalí. Entonces, esos son los 9 idiomas en los cuales los documentos se van desarrollando allá en la ONU. Otro aspecto interesante es el caso de las fuerzas de paz de la ONU. Anótenlo por ahí a un ladito. Como ya habíamos dicho, uno de los principios de la ONU, justamente uno de los objetivos es la paz y la seguridad mundial. Entonces también han desarrollado fuerzas combinadas de paz de las Naciones Unidas, más conocidos, entre paréntesis pueden colocarlo, como los cascos azules. Alguna vez habrán escuchado, y ustedes que están postulando al área militar policial seguramente conocen por demás, fuerzas de paz de las Naciones Unidas. No es que las Naciones Unidas tengan su propio ejército, sino que son soldados combinados de diferentes países. Por decir un ejemplo, 50 de Estados Unidos, otros 30 de Francia, 20 de Alemania, 10 de Inglaterra, puede ser 10 de Brasil, 5 de España, 5 de Bolivia, 2 de Venezuela, etc. Son distintos tipos de enviados por parte de sus gobiernos. En el caso de Bolivia, por ejemplo, en algún momento estaba en el Congo, muchos deben saber eso, las Fuerzas Armadas de Bolivia estaban en el Congo, en representación de los cascos azules allá para desarrollar paz entre los tipos de grupos políticos que estaban en conflicto militar. Entonces, en algún momento nos ha tocado a Bolivia también estar en Haití, después de los desastres de los terremotos que se han sucedido allá en ese país, en Haití, los cascos azules de Bolivia también estaban ahí. Listo, entonces para eso también están como importancia las fuerzas de paz. Sáquenle una capturita. Estas son los distintos tipos de agencias especiales que existen dentro de la ONU. Como están viendo, hay muchos organismos internacionales que son muy conocidos. La CEPAL, por ejemplo, la UNESCO, el BM, la UNICEF, Fondo Monetario Internacional, la OIT y muchos otros. Son distintos tipos de organismos internacionales que tienen distintos tipos de áreas de trabajo, pero que son dependientes de la ONU. La ONU, por ejemplo, para darles un ejemplo, ha desarrollado 2 organismos internacionales de economía. El primero se llama el Banco Mundial, por eso están viendo ahí el BM, B alta y M, ¿no ve? BM, el Banco Mundial, si quieren lo pueden anotar.
Y el otro organismo internacional se llama el FMI, como también están viendo en el loguito ahí, en el caso de la esquina, ahí, Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entonces, son dos organismos internacionales de préstamo económico, por ejemplo. Perdón que lo diga, pero a momentos hay que tener mucho cuidado con ese tipo de préstamos a nivel Bolivia. Por ejemplo, hace tiempo Argentina se ha prestado del Fondo Monetario Internacional, ha debido mucho dinero, ha tenido que sobredeberle y al final de cuentas ahorita está Argentina en una crisis económica por deuda hacia el Fondo Monetario Internacional. Casi le dan default, es decir, cuando le dan default a la Argentina significa que ya no puede desarrollar más préstamos económicos. Y es más complicado para un país manejarse sin préstamos. A nivel mundial, todos los países del mundo se van prestando dinero, entonces que a la Argentina no le permitan prestarse, pues es un desastre para ellos. Otro de los organismos internacionales, por ejemplo, la UNICEF. ¿Para qué sirve la UNICEF? Pues para el campo de la salud. La UNESCO para cuestiones de conocimiento, educación y ciencia de las Naciones Unidas. La FAO para la alimentación. Y así sucesivamente tienen distintos tipos de campos de trabajo estas agencias especiales. Listo, compañeros, ahí terminamos entonces el caso de las Naciones Unidas. Ahora vamos a ingresar a otro tema, pero antes de pasar esto, vamos a hacer un pequeño paréntesis. En Francia está la Tierra del Sol. Si no me equivoco, está a 150 millones de kilómetros. Eso, muy bien, compañero. Ahí está. Bienísimo. Veloz también el compañero. Segunda pregunta, me dicen cuánto de porcentaje de hidrosfera hay en el planeta. Puede ser el mismo compañero o alguna compañera. A ver. Hidrosfera. Incluso les voy a dar la posibilidad de busquen a ver en su propio cuaderno. Yo sé que han ido apuntando muchas cositas. Espero que toditos. Yo sé que a veces algunos no, simplemente lo han grabado las clases. Espero que tengan apuntes. Hidrosfera, a ver, ¿cuánto de porcentaje de agua hay en el planeta? Eso está preguntando. ¿Nadie? 5, 4, Creo que 3. es de 1.4 billones, si mal no recuerdo. Incorrecto. Ahí está. No, era 70. 71%. Eso es bien, ahí está. Ya se ha dado cuenta el compañero. 71%. Eso es. Ahora, otra consulta. A ver, vamos con otra preguntita. Me dicen cuánto de agua dulce hay en el planeta. 2,5% de agua dulce. Eso, bien, compañero. Ahí está. El compañero Pablo está punteando ahí, creo. ¿A qué se refiere con líneas paralelas? Explíquenme en sus propias palabras. ¿A qué se le llama líneas paralelas? Búsquenle en sus cuadernos, compañeros. Líneas paralelas. ¿Cómo son las líneas paralelas? ¿Alguien? ¿Nadie? Compañero Kevin, a ver, la compañera Catherine, Franz. No se dejen ganar, a ver. Nadie siempre. Ya les respondo entonces. Las líneas paralelas son las que vienen de este a oeste. Así de sencilla era la respuesta. Paralelas se le llaman también líneas, hemos dicho entre paréntesis, lo van a guardar ahí, líneas horizontales, de tipo horizontales.
Vienen del este al oeste. Hay 5 líneas, ¿no? Para hacer recuerdo un poquito, línea del Ecuador, Trópico de Cáncer, Capricornio, Ártico y Antártico. 5 líneas son las paralelas. ¿Quién me puede decir cuántos océanos tiene el planeta? Cinco océanos. 5 océanos. Eso, bien, bien, está bien, compañeros. Ahí está. Siguiente pregunta, me dicen cuántos hemisferios tenemos en el planeta. Dos. 2, ¿no ve? Sí. No, compañero. 4, se va a recordar. 4 hemisferios tenemos. Está bien, siempre les digo a los compañeros, mejor si nos equivocamos acá, porque les repito nuevamente y así ustedes se les graba. 4 hemisferios tenemos, el norte, el sur, el este, o llamado también oriente y occidente. Son 4 entonces, como los puntos cardinales, así igualito, 4 hemisferios tenemos. Otra pregunta, me dicen, ¿cuántos continentes tenemos en el planeta? 5. 5, no. 6. 6 continentes. 6. Eso, bien, bien. Ahí está, 6. 6 continentes, se van a acordar entonces. 6 continentes tenemos. De los 6 continentes, ¿cuál es el más chiquitito? Oceanía. Oceanía. Eso, bien. Ahí están. Ahí, cerquita, cerquita siempre de ir contestando. Está muy bien. Otra pregunta, me dicen, ¿cuál es la montaña más alta de América? El Everest. El Everest. No, el Everest está en Asia. La Aconcagua. El Himalaya. Eso, el Aconcagua. El Aconcagua. Ah, No se van a olvidar. del Durazno. Exacto, esto del durazno se van a acordar, de la latita del durazno, ¿no ves? Entonces, no se van a olvidar, en Argentina está ubicado, en Mendoza hemos dicho. Siguiente pregunta, me dicen, ¿cuál es el río más grande del planeta? El Nilo. Amazonas. El río Amazonas. Eso, los que han dicho el Amazonas, está correcto. El Amazonas, entonces. ¿El segundo río más importante cuál es? El río Nilo. Eso, el río Nilo. Eso, está muy bien. Otra pregunta, me dicen, ¿cuál es la montaña más alta de África? El Kilimanjaro. Eso, ahí está, ya se acordaron, compañeros. Menciónenme o díganme, les voy preguntando, ¿en qué región de América queda la cordillera de Alaska? La cordillera de Alaska. ¿En qué lugar de América queda? Bien facilita la respuesta. Centroamérica. ¿Dónde? En el centro sur, Centroamérica. No, centro sur. No, cerca de Centroamérica, pero no está en Centroamérica. Es parte de Estados Unidos. En el sur de Alaska. ¿Dónde queda Estados Unidos? Por Norteamérica. América del Norte. América del Norte. Esa era la respuesta, ¿no? Entonces, la cordillera de Alaska queda en América del Norte. Por eso les decía a la compañera, cerquita de Centroamérica. Está más cerca de Centroamérica que de Sudamérica, ¿no? Ahí está. Otra pregunta. Me dicen, ¿cuál es la montaña más alta de Europa? Ya se les olvidó, compañeros. La cordillera Himalaya. Ese está en Asia.
El de Europa, ¿cuál es la montañita más alta? A ver. Elbrus. No, nada. Les hago recuerdo un poquito. Está dentro de la cordillera de los Alpes. Cinco, 4, 3, 2, 1. El Monte Blanco. Ese mismo, el Monte Blanco. Al interior entonces de la cordillera de los Alpes está el Monte Blanco. Vamos a otra pregunta. Me dicen, al norte, ¿qué océano está dentro de la estructura de América? Es decir, dentro del continente americano, ¿qué océano está al norte? ¿Con qué océano limitamos al norte? Océano Antártico. Digo, Océano Ártico, sí. Este es el Ártico, ¿no ve? Ahí está, se ha dado cuenta el compañero. Vamos a preguntar otro detalle. ¿A qué se refiere con la geografía general? Es decir, ¿cuáles son las dos partes de la geografía general? La humana y física. Eso es bien, la geografía humana y la geografía física. Cuando hablamos del caso de Bolivia, menciónenme cuáles son los 3 departamentos de la zona andina. La Paz. Y Potosí. Eso bien, ahí está. Esos son los 3 departamentos de la zona andina. Me mencionan cuáles son las 3 cuencas dentro de la hidrografía de Bolivia. ¿Cuáles son las 3 cuencas? Facilito está. Del Amazonas, de La Plata y... ¿qué otro no me ¿Sí acuerdo? está bien? Ahorita falta, a ver. ¿Quién lo puede completar? La cuenca... ¿Nadie? Lacustre. Eso, la cuenca cerrada o lacustre. Cuenca del altiplano también se le llama, ¿no ve? Dentro de del sector de esta cuenca, la cuenca lacustre, ¿cuál es el río más importante? Otra vez les repito, dentro de la cuenca cerrada o del altiplano, ¿cuál es el río más importante? El Desaguadero. Eso, ahora sí. Son toditos, algunos son de La Paz. Los que son de La Paz tienen que recordar el río Desaguadero directamente, ¿no? Está el límite con Perú. Tenemos una frontera con Perú. De ahí porque no soy de La Paz. Ay, pregúnteme algo de Santa Cruz, ¿no? Ya. Otro detalle importante, a ver, me dicen. Ahí está. ¿Cuál es la montaña más alta de Bolivia? El Sajama. El Sajama. El Sajama. Eso, bien, compañeros. Les pregunto otro detallito, a ver, me dicen. ¿Dónde queda el volcán Chimborazo? Ecuador. Eso, bien. No dude, compañera, está. En el Ecuador está. Otra pregunta. Me van diciendo, ¿a qué se refiere específicamente la geografía humana? Hemos dicho, son 3 aspectos principales. ¿A qué? De la sociedad, cultura y economía. Eso, bien. Ahí está. Al tiro me han respondido. Está muy bien. Otra pregunta. Me dicen, ¿cuánto es el tiempo específico en horas astronómicas de la traslación? La traslación. 365,6 horas. Ya, está bien, está bien.
Pero específicamente, a ver quién se acuerda también. Está bien la respuesta, no es que esté mal. Alguien que se acuerde, a ver, específicamente. Nadie. Me mató. A ver. Pensé que me estaba contestando el compañero Kevin, a ver. ¿Me puedo repetir la pregunta? No escuché bien. Ahí está, les vuelvo a repetir. ¿Cuánto es la traslación? ¿Cuánto tiempo es la traslación en horas astronómicas? Creo que es 365 días con 6 horas y 24 minutos, no lo recuerdo. Eso, casi también. 5 horas, 56 minutos y 48 segundos. Pues no se van a olvidar ese detallito, ¿ya? Vamos con otro punto. Me dicen, ¿cuánto mide la montaña más alta de Bolivia? Creo que 6.400. 6.542. Eso, ahí está, 6.542. Exacto, está bien, muy bien. Listo, compañeros, entonces aquí vamos a quedar para el día de hoy. Hemos ido haciendo la rondita de preguntas, me parece que está muy bien, compañeros, vamos entendiendo los temas, han respondido muy bien, aunque me hayan respondido algunos tal vez buscando en su cuaderno, está muy bien. ¿Por qué les digo esto? Cuando vemos el cuaderno nuevamente, ¿qué estamos observando? Sabemos en qué lugar podemos encontrar la información que necesitamos, entonces sabemos manejar el cuaderno. Está muy bien por esa parte. Un aplauso para ustedes, compañeros. Muy bien. Entonces, el día de mañana nos vamos a encontrar, vamos a terminar de ver los otros organismos internacionales que son un poquito más cortos, el Mercosur, la Unión Europea, la OPEP y otros. Nos va a ser un poquito más sencillo y con eso vamos a terminar geografía. Y para el día martes, eso es lo que estaba quedando con el ingeniero, el día martes vamos a comenzar con la Constitución Política del Estado, cívica. La Constitución, cómprense, ténganlo por si acaso ahí a disposición, a la mano, y el día de mañana terminamos geografía. Bendiciones, compañeros.